Le voy a comentar que estaba en un momento dado conversando con una persona de cosas de la vida, normales, nada especial, y me suelta una frase que cuando la escuché me pegó fuerte. Una frase que dije, es realmente esto, que después me lo puse a investigarlo y encontré que nuestra vida, tanto secular como la vida en la Biblia, la vida cristiana, tiene mucho que ver con esto. Le cuento cuál es la frase. Dice, tiempos difíciles producen hombres fuertes. Hombres fuertes producen tiempos fáciles. Tiempos fáciles producen hombres débiles. Y hombres débiles producen tiempos difíciles. Y es notable porque en el plano histórico, este ciclo se ha repetido a lo largo, constantemente de la historia, en imperios y culturas como la romana, la griega, la babilónica, que comenzaron ahí muy poquito, chiquitito, con un reino de Babel que después fue creciendo y desarrollándose, con peleas muy chiquititas, los griegos y los romanos, y llegaron a una cúspide enorme, ellos en su sociedad, y a partir de ahí después cayeron fuerte, y después se volvieron a levantar. También lo vemos en Europa, en América Latina. Fíjese que guerras tras guerra, ¿no? O sea, el mundo se fue haciendo por guerras. Vino guerras de distintos niveles. La Primera Guerra Mundial, una de las más grandes que tuvimos. Después de eso cambió toda la historia del mundo. Porque a partir de ahí, pueblos que fueron destruidos empezaron a crecer y desarrollarse y empezó la revolución industrial. Después vino una Segunda Guerra Mundial, donde aún fue peor, donde la tecnología, que en ese momento no estaba tan desarrollada como hoy, produjo millones de muertes, destrucciones de países a un nivel extraordinario, como nunca se había visto. Y de ahí salieron inventos y salieron sociedades extraordinariamente fuertes, en Europa mismo, pueblos que se fortalecieron, crecieron y llegaron a una cúspide hasta el día de hoy, en donde tal vez algunos ya empezaron a caer otra vez. O sea, son ciclos que pasan a lo largo de la vida. El problema es que también ocurre esto con el alma humana. Y ahí está el problema. Las potencias modernas enfrentan los mismos desafíos con nuevos nombres. Siempre hay decadencia después de la gloria. Eso lo podemos leer en la historia. En tiempos de escasez y guerra, los pueblos se fortalecen. Cuando llega la estabilidad, aparece la comodidad, ¿verdad? Y con ella, la decadencia moral y espiritual. Nos acomodamos bien, tranquilitos ahí, nos ponemos a mirar la televisión, ahí vienen los chistes verdes, como quien diría. Esto abre las puertas a nuevas crisis que reinician el ciclo. Porque a partir de ahí, de esas risas de chistes verdes, como es esta parte graciosa, digamos, que quiero adornar, usted sabe que después de ahí vienen otras cosas que ya no siguen siendo tan santas, ¿verdad? Pero la necesidad, yo estaba mirando, que agudiza el ingenio, fortalece el carácter y despierta una fe más profunda. Y ahora sí vamos a empezar un poco con el cristiano. Porque las familias se unen. En la necesidad, las familias se unen, toman fuerzas. El trabajo es más esforzado, más aguerrido, pero más productivo. Uno hace más horas, uno hace más esfuerzo. Y la dependencia de Dios se vuelve vital. En verdad, cuanto más necesidad hay, más se ora. ¿Verdad? Este ciclo
no solo lo vemos en las naciones, lo vemos también en la vida de cada creyente, que es a donde yo lo quiero llevar con esto. Entonces, hoy vamos a exponer ese patrón para reconocerlo, romperlo y vivir de forma diferente. Porque hay un patrón que de repente al ser humano, y se lo voy a mostrar luego con la Biblia, lo eleva, lo lleva a una condición especial delante de Dios, y cuando está ahí bien acomodado se olvidan de Dios. Y empiezan a aparecer las cuestiones negativas que todos tenemos, salen de adentro. Ahora, este proceso no es una simple condena, no, es una advertencia profética, mi hermano. Es una oportunidad para comprender los tiempos y preparar a la iglesia como un remanente sabio, como un remanente que discierne y actúa también para formar discípulos firmes y bien decididos. Cuando la prosperidad y la iniquidad aumentan, el amor se enfría y se olvidan del Señor. Y eso lo vemos en muchos lugares o en muchas iglesias cristianas y no tan cristianas que son muy prósperas, pero lo que menos se habla es de Dios. Ahora, este mensaje, quiero que usted lo entienda, que no es un diagnóstico. No es como ir al médico y le dicen, tenés tal enfermedad. No se trata de eso. Es una alarma del cielo. Es una alarma para que despertemos, para que podamos edificar y predicar el reino hasta que Él venga. Es una alarma que nos tiene que despertar de tal manera a nosotros que podamos ver que en la medida que estamos muy acomodados nos vamos olvidando del Señor. ¿Cuántos habrá que tal vez se olvidan del Señor en la semana porque está trabajando, porque se levanta temprano, porque tiene que hacer lo que tenga que hacer y se olvida que hay un Dios que te llevó hasta ahí? Y aquellos que están pasando una necesidad están en constante oración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la necesidad que se produce cuando uno empieza a mirar al mundo menos que a Dios. ¿Y por qué mira al mundo? Porque considera que el mundo es el proveedor, no Dios. Yo se lo voy a mostrar en un ratito. Vale decir que los hijos de Dios, escuche esto, cuando están saciados, con buenas casas y administrando su ganado, tienden a olvidar de dónde lo sacó el Señor. Esto se lo voy a mostrar después con un versículo que está muy clarito. Dentro del plano bíblico existen patrones en el pueblo de Dios. La Biblia muestra este ciclo especialmente en el libro de Jueces y en la historia de Israel. Usted sabe que Israel fue tomado por Dios como su pueblo para adorarle, para bendecirle, para que estén en comunión, para el Señor prosperarlos, llevarlos, cambiarlos y que tengan éxito. Bueno, el mismo pueblo de Israel es lo que viene hoy después del Señor Jesús, en la gracia. Nosotros somos el pueblo de Israel actual, ¿sí me entiende? Entonces, de la misma manera que pasó las cosas que están escritas, el pueblo de Israel, pueden pasar hoy, de hecho pasan hoy. Cuando usted lo mira, se va a dar cuenta. La Biblia muestra que el pueblo de Israel primero pasó opresión, después pasó clamor, después tuvo libertad, después tuvo paz, después tuvo el olvido de Dios y otra vez la opresión. Sistemáticamente, constantemente. Así que lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, Israel en Egipto. Todos conocemos esa historia. Fue forjado en esclavitud. Fue oprimido. Número uno, opresión. Entonces, cuando ese pueblo de Dios estuvo en necesidad, empezó a clamar a Dios.
Empezó a clamar a Dios, ¿y qué hizo Dios? Le envía a Moisés. O sea, está el clamor y está la libertad. Porque Moisés, ¿qué hizo? Los liberó. Ustedes ya vio cuando hablamos siempre de las Pascuas, las 10 plagas y todo lo que pasó, para que Faraón dejara ir a ese pueblo que había esclavizado. ¿Está bien hasta ahí? Fíjese qué notable, porque después vino el desierto. O sea, Dios los guía, los provee y los forma, e Israel depende de él para vivir. Después, cuando pasa eso, Dios le da la tierra prometida. Cuando el pueblo está ahí, dependiendo de Dios, Dios los conforma y les da abundancia, estabilidad, bonanza, comodidad. Y luego se olvidan de Dios. El pueblo, una vez que está bien, se olvida de Dios. Entran en idolatría, eso se puede leer en toda la Biblia, y son nuevamente entregados al enemigo. Otra vez el ciclo. Otra vez la opresión, para después venga el clamor, para que tengan que ser libertados, etc. Sistemáticamente usted en la Biblia encuentra estas situaciones todo el tiempo. Dios levanta jueces para que juzguen al pueblo, como Gedeón, Débora, Sansón y Samuel, muy conocido, que fue el último juez. Hay un montón, hay 20 y tantos. Ahora, el ciclo constantemente se repite. Para verlo más claro, Israel fue forzado a esclavitud en Egipto. Estaba en necesidad, estaba bien, después empezó a estar mejor, creció y se fue mudando y llega al pueblo ahí de Egipto, llega a esa zona. Y los egipcios, como vieron que este pueblo era un pueblo que se multiplicaba mucho, los esclavizan. Y empieza la esclavitud, empieza a ser la situación en donde el hombre débil, o sea, aquel que estaba débil, empieza a fortalecerse, porque cuando empiezan los problemas, uno empieza a clamar a Dios. Y cuando empieza a clamar a Dios, empieza a haber resultados. Los resultados de este pueblo de Israel que entró en Egipto y fue esclavizado porque se multiplicaba muy rápido y los egipcios tenían miedo que este Israel los tomaran a ellos como esclavos. Entonces empiezan a oprimirlos cada vez más. Cuanto más los oprimen, más chicos tienen. Cuanto más los afectan, no dándole los elementos para que ellos produjeran los ladrillos y hacer las construcciones que los egipcios querían, o sea, no les ayudaban ni dándole la paja ni el barro, los hacían ir a buscar las cosas muy lejos, los oprimían cada vez más para que no tuvieran hijos, más hijos tenían. La necesidad está generando en el ser humano, en esas condiciones, que se esfuerce más. ¿Me entiende dónde quiero ir? Vio que cuando uno no puede pagar la tarjeta y tiene trabajo, se levanta a las 5 de la mañana y se va a dormir a las 10 de la noche, porque la tiene que pagar la tarjeta. Porque si no, después se terminó la historia. Esto es lo mismo. El siervo de Dios, el hijo de Dios, cuando no puede pagar la tarjeta de Dios, tiene que hacer más para llegar a Él. El hijo de Dios que no trabaja para Dios, empieza a hacerse deudor de Dios. Empieza a tener problemas para poder pagar lo que está adquiriendo. Porque Dios te provee, mi hermano. Todo el tiempo te está proveyendo. Pero si tú no tienes cuidado de eso, lo puedes perder. Ahora, este pueblo cuando empieza a clamar en su necesidad, Dios le envía a Moisés, lo libera. Y dependen de Dios en el desierto. En el desierto no hay agua, no hay comida, solo arena, sol y frío en invierno, en las noches. Durante el día quizás 60, 70 grados y a la noche bajo cero. Ese es el desierto. Pero Dios, ¿qué hace?
Les da el maná todos los días para que se alimenten. ¿Qué clase de alimento? Que comieron 40 años y se fortalecieron y tuvieron hijos. ¿Qué clase de vestidos? Que jamás se les destruyó. Tenían siempre el mismo, pero nunca se desgarró. Vio que hoy usted compra una remera o compra un vestido y a la semana ya tiene un agujero. No sé con qué lo hace, o se lo pone mal y ya la costura se abrió. Bueno, estos tuvieron el vestido 40 años. Mire si habrá costureros allá arriba. Y las zapatillas que nosotros usamos, que se le despegan los calzados, ellos usaron esas sandalias 40 años, la misma. No se desgastó. O sea, fíjese la provisión de Dios. Yo espero que usted me esté entendiendo a dónde lo quiero llevar. Lo que Dios te provee, como hizo a este pueblo, es por no solo 40 años. 40 años fue un juicio que tuvo este pueblo por no adorar a Dios, porque la idea de Dios fue sacarlos de esclavitud 11 días por el desierto y llegaban a la tierra prometida. Entonces tú tienes una tierra prometida que en 11 días la tienes que adquirir. Pero hay veces que uno no se da cuenta que está haciendo mal las cosas y se tiene que comer los 40 años. No te va a faltar nada, pero vas a tener siempre lo mismo. ¿Me entiendes? No te va a sobrar nada, porque no sobraba nada. Te vas a alimentar, te vas a vestir, vas a tener un buen calzado, pero nada más. Y vas a tener que caminar, aunque Dios te va a estar guardando, porque durante el día mandaba una nube para que los cubra del sol terrible, y durante la noche había una columna de fuego para que los mantenga calientes y los guíe por donde tenían que ir. O sea que las cosas, como decimos, siempre van a estar, pero Dios te va a cuidar, te va a guardar. Ahora, tú tienes que elegir si quieres ir por el desierto o quieres llegar en 11 días a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando este pueblo llegó a la tierra prometida, y esta es la advertencia para el pueblo de Dios, ¿qué hizo? La tomó, la conquistó, y después que la empezó a habitar, se relajó, pecó y cayó en la idolatría. Y eso trajo nuevas guerras y juicios, y el ciclo otra vez se repite. Entonces, lo que quiero decirle es que tenemos que tener cuidado de que cuando conquistamos nuestras metas, no nos relajemos para que no venga otra vez una caída. Moisés da una de las advertencias más directas en Deuteronomio 8, 11 al 14, que se la quiero leer. Dice así: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido, oiga, y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire qué advertencia que hace Moisés al pueblo que estaba ahí, ya en la tierra prometida. Vale decir que los hijos de Dios, cuando están saciados con buenas casas y admirando su ganado, tienden a olvidar de dónde los sacó el Señor. Como los cambió, los guió, los guardó, los prosperó en todos los sentidos, se olvidaron. Se olvidaron que fueron mantenidos en alma, espíritu y cuerpo. Se olvidaron que incluso les entregaron oro y plata y que se multiplicaron todos sus bienes.
Se olvidaron que además de la tierra prometida, que era una tierra fantástica, dice que donde fluye leche y miel, donde todo era gratis, donde también muestra la Biblia que un racimo de uva lo tenían que llevar entre dos. Imagínense qué parra, qué cosa impresionante y extraordinaria. No solo eso les dio Dios, sino que además le dio oro, plata, vacas, ovejas, casas extraordinarias. Y dice que tus bienes se multipliquen. O sea, que no terminaba ahí. ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, usted si va ahí a Deuteronomio más adelante lo va a encontrar. Hizo lo que quiso, no lo que Dios le pidió. Y cuando llega el libro de Jueces, peor, porque está en contra. Y todo el tiempo el pueblo hacía lo que quería, no lo que Dios pedía. Porque estaban bien, estaban saciados. El corazón del hombre cuando no mira a Dios se enorgullece y cree que todo lo que tiene lo consiguió solo con su trabajo y esfuerzo. Es como un joven que luego de salir de la pobreza con su trabajo y su esfuerzo, se olvida qué manos fueron los que lo levantaron y se olvida las oraciones que lo cubrieron. Porque muchas veces nosotros salimos adelante y no sabemos cuánto están orando por nosotros. Por eso ponemos las familias. Nosotros creemos que estamos orando unos por otros. Ahí usted va a ver su apellido sistemáticamente. Y si no lo ve, desde ya le digo, avísele a mi esposa porque se nos puede haber pasado. Pero esa oración es poderosa delante de Dios. Es como acordarse del cumpleaños. Oiga, usted es su cumpleaños y no lo llama a nadie, ¿se pone bien o se pone mal? Se pone mal porque dice, no se acordó nadie de mí. ¿Verdad? Pero si es su cumpleaños y todo el día lo están llamando, dice, wow, mirá, estuvieron pensando en mí, mirá qué lindo. Mirá cómo se acuerdan. Debo haber dejado un buen testimonio. Dios es lo mismo. Mi hermano, Dios te ha dado todo, no te puedes olvidar de Él cuando estás bien. Es como que fuera el cumpleaños de Dios todos los días, hay que acordarse de Él. ¿De dónde vienen los bienes? ¿Quién te proveyó lo que hoy tienes? ¿Quién te alcanzó todas las cosas? ¿Tu trabajo y tu esfuerzo? Claro, pero ¿y quién te estuvo prosperando hasta ahí? ¿Quién te sostuvo hasta ahí? ¿Quién estuvo orando por ti? No hay una carta escrita con nombres y apellidos de quienes lo hicieron, pero de cierto, es seguro que alguien lo estuvo haciendo. Mi hermano querido, mi hermana querida, alguien ha estado orando por ti y Dios te estuvo proveyendo. Y si aún no lo recibiste, es porque no estás mirando al lugar correcto. Es simplemente eso, porque la tierra prometida está. Ahora, la raíz del problema es este. Cuando el pueblo de Dios está saciado, es decir, bien gordito, como decimos acá, bien rebosante, se olvida de dónde fue rescatado. La iglesia de hoy también refleja este patrón y ahí está el otro problema. Las persecuciones formaron creyentes apasionados y firmes, como en los que están en el libro de los Hechos, que muestran una iglesia viva, poderosa, ferviente, unida, con poder. Pero luego la prosperidad de esa iglesia y la comodidad dieron lugar a generaciones más tibias. Y cuando usted sigue leyendo, encuentra que están menos comprometidas con el reino santo de Dios. El Señor nuevamente es desplazado del centro de la vida cotidiana. Está escrito. A lo largo de la historia, cuando el cristianismo se institucionalizó, cuando la iglesia se volvió cómoda, perdió la pureza, perdió la urgencia, perdió el celo santo. Hoy hay en muchas partes del mundo una fe que es libre,
Las iglesias están llenas de recursos en muchos lados y también están vacías de compromisos. La que más recursos tiene, menos compromisos tiene. Hay más entretenimiento que santidad. Hay más estructuras humanas que unción. Hay más programas que oración. Constantemente se están desarrollando programas para hacer, para deshacer, para llevar. Vamos a visitar hospitales, vamos a visitar ancianatos, que está bien, está fantástico, está bárbaro. ¿Y la oración? Silencio total. Digo, vamos a darle de comer a la gente, vamos a poner un comedor. ¿Ok? Fantástico. ¿Y la oración? ¿Y la alabanza a Dios? ¿En dónde quedó? ¿Me entiende dónde quiero ir? Nosotros creemos que porque le estamos dando de comer a otro con nuestro bolsillo, o porque estoy haciendo una obra de caridad, que voy a un hospital, estoy haciendo bien todas las cosas. Y no, esa es una parte de las cosas. La primera y la más importante, que la hablábamos ayer, es estar con Dios, junto a Él en todo momento. Esa es la verdad. Aquí en la tierra, no en el cielo, porque ahora estamos acá. Esa es la prioridad, alabar, bendecir al Señor. Y después haz todas las otras cosas que también tienen premio delante de Dios. Lo que quiero destacar aquí, que las iglesias, cuando están con muchos recursos, en muchos casos también los llevan a la sociedad y se hacen ver y tienen un nombre, y la iglesia tal, y el pastor tal, o el católico tal, y no importa quién y de qué congregación. Hacen y deshacen, pero están orando, están llevando al pueblo a la tierra prometida, le están explicando que a lo mejor están bien gorditos, pero se están olvidando de la unción de Dios, la unción fresca, el aceite santo que cae. Si no estamos ungidos, mi hermano, no pasa nada. En Timoteo, Pablo le hace un aviso en el segundo libro de Timoteo, tiene 2 libros. En el segundo de Timoteo 4:3 dice así. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo, su hijo amado. Alguien que Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió el 60% del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que tuvo una unción tan extraordinaria que le sobró tiempo para hacer lo que Dios le pidió, le explica y le avisa a Timoteo que estuvo al lado de él desde niño y creció al lado de él viéndolo y escuchándolo. Mire lo que le dice, 2 de Timoteo 4:3. Oiga esto. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Maestros conforme a sus propios deseos. O sea, no maestros de la palabra, sino que voy a escuchar al que a mí me importa y me interesa porque me dice lo que yo quiero oír. Maestros a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Vio que hay muchos que retroceden, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Me entiendes? Cumple tu ministerio. Adorar, bendecir, alabar a Dios, y lo que Dios te dé y tengas que hacer, hazlo. Y ahí vas a tener éxito en todo. La decadencia espiritual prepara el terreno para nuevos tiempos difíciles, recuerde eso. El que se decae, el que se cae espiritualmente, está al borde del abismo de los tiempos difíciles.
A veces no sabemos por qué pasan las cosas y tendríamos que examinar un poquito qué no hicimos o qué hicimos mal. Pero en medio de ese crisol, mi hermano, Dios va a levantar hombres fuertes, formados en la prueba para restaurar lo que ha sido destruido. Sí, dele un aplauso a Dios, porque nosotros estamos aquí por esos hombres fuertes que un día nos predicaron la palabra. Yo era un burro animal que estaba por ahí en la tierra, no sabía ni qué hacía. Y le buscaba pelear a cada uno que me venían a predicar a Cristo. Los quería lastimar. Y hoy estoy predicando su palabra. Gloria a Dios por eso. Gracias a esos hombres fuertes que están ahí predicando la palabra, usted está acá. O usted donde le corresponda, ahí detrás de cámaras. Gracias a esos hombres fuertes, su familia, su casa está a salvo. Este mensaje, mi hermano, es un llamado a despertar del letargo espiritual. Despertemos del letargo espiritual. Dejemos de ser una iglesia que está quieta. Empecemos a ser una iglesia que se mueve y se dirige hacia el futuro que es Dios. Este ciclo no tiene que ser un destino inevitable. No tiene que ser así de ninguna manera. Es una llamada al discernimiento, a despertar. Los que entienden los tiempos pueden preparar a un pueblo firme. Prepárese usted, prepare su casa. Los líderes sabios pueden enseñar a sus discípulos a resistir la comodidad y a vivirlo en santidad, aún en medio de la prosperidad. Y después les voy a mostrar uno al final del mensaje que hizo esto. ¿Y qué uno? Ahora, el objetivo no es simplemente evitar una caída. No es mi intención. Sino quiero que se pueda edificar sobre fundamentos eternos, que es Dios. Mire, 3 puntos. La iglesia tiene que ser fuerte en todo tiempo. Número 2, un pueblo que honra a Dios en la escasez y en la abundancia es un pueblo que prospera, funciona, crece, se desarrolla, es fuerte, no está desatendido, nunca. Y los discípulos que viven con hambre de justicia del Señor, aun cuando están saciados, esos discípulos van a generar otros discípulos. Y la iglesia se va a multiplicar. Y volvemos a empezar, pero ahora con un círculo virtuoso, donde las necesidades no existen, donde la oración está constantemente y donde la provisión de Dios genera hombres fuertes que generan hombres fuertes que generan hombres fuertes y que la iglesia crece alabando a Dios. Cambia el sistema, lo hacemos distinto, dejamos ese ciclo que destruye. Ahora, le voy a hacer unas preguntas, yo las voy a derramar. Usted recíbalas y respóndase a usted mismo. ¿En qué etapa del ciclo espiritual usted considera que se encuentra hoy? ¿Está siendo fuerte? ¿Está siendo débil? ¿Tiene que ser restaurado? Piense en qué etapa del ciclo espiritual considera que usted está hoy. ¿Cómo reaccionaría su fe cuando todo le va bien? ¿Seguiría teniendo mucha fe o olvidaría de orar? ¿O disminuiría su fe porque, bueno, ya estoy bien saciadito? Número 3, ¿qué señales de decadencia espiritual puede ver en la sociedad? ¿Ve señales de decadencia en la sociedad? ¿O usted cree que cada vez estamos mejor porque la internet es más rápida, hay 5G? ¿Las reconoce?
Reconoce los problemas de decadencia espiritual. Yo no me meto ni en política, ni me meto en situaciones que no importan. La iglesia. Decadencia espiritual. ¿Las reconoce en la sociedad? ¿Qué podemos hacer como creyentes, mi hermano, para mantenernos firmes y guiar con claridad a otros? Eso es muy importante. Yo lo tengo que pensar, lo tengo que saber, tengo que estar preparado. Y para los líderes, para todos aquellos que son líderes y se consideren líderes, tienen que saber cómo discipular a las nuevas generaciones para que no repitan el ciclo de olvido de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos que aprender a quitar este ciclo. No tiene que ser una realidad este ciclo. Este ciclo tiene que estar alejado de nosotros. Tiene que estar en el ciclo virtuoso, como hablábamos hace un ratito. Ahora, hoy es tiempo de abrir los ojos, mi querido hermano, de volver a orar como al principio, de llorar por el pecador. No sé cuántos habrán llorado por el pecador, pero hay que llorar por el pecador. De buscar al Espíritu Santo antes que el escenario. Hay que buscar el Espíritu Santo antes que el reconocimiento público. ¿Qué me importa el nombre? Me importa Dios. ¿Qué me importa cómo se llama el que predica? Me importa Dios. ¿Qué me importa el programa donde está esa persona o esa iglesia o ese lugar? Me importa Dios. El Espíritu Santo. Tengo que empezar a reconocer al Espíritu Santo antes que la fama cristiana. La fama no te lleva a ningún lado. O mejor dicho, sí te lleva, pero no al cielo. La fama te puede llevar a muchos lados, pero al cielo no te va a llevar. Y yo quiero ir al cielo, en el nombre de Jesús. Daniel en Babilonia oraba en el palacio del rey, rodeado de lujos, y no lo desviaron de su consagración. Que ese es el siervo que yo le decía. Daniel escribió un libro profético, un libro extraordinario. Daniel, cuando usted va al libro de él, encuentra que en un momento dado, porque él estaba haciendo las cosas de Dios, que era orar, bendecir, se arrodillaba, abría la ventana, se arrodillaba y oraba a Dios. Los babilónicos decían a su Dios. Y como estaban los sátrapas, que eran los servidores de ahí del rey, y le tenían envidia, porque el rey tenía el favor especial hacia Daniel, le dijeron al faraón, al rey, que diera una orden que cuando sonara el salterio, el arpa y unos instrumentos ahí, todos tenían que ir y adorar una estatua que habían levantado al rey. Eso era una apostasía, con lo cual Daniel no lo iba a hacer. Y los sátrapas, ¿vio que había? Le dicen a la gente, le dicen sátrapa, algunos. Bueno, estos eran sátrapas, servidores del rey, real, no lo estoy inventando. Ahí lo dice la Biblia. Le dijeron eso al rey le pareció bárbaro, y entonces, claro, Daniel dijo, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Siguió, después del edicto del rey, siguió abriendo sus ventanas, siguió arrodillándose y orando a Dios. ¿Y qué pasó? Lo acusaron, lo agarraron y lo encarcelaron. ¿Y qué hicieron? Lo echaron a un fuego, a un horno de fuego ardiente, que encima lo calentaron 7 veces más. Tanto era el calor del horno que cuando abrieron la puerta para echarlo ahí adentro, se prendieron fuegos los que estaban ahí tratando de meterlo a Daniel. ¿Qué le pasó? Nada, ni olor a humo tenía. Dios protege, Dios guarda, Dios bendice, Dios hace la tarea. También Daniel fue echado a un foso de leones, porque Daniel vivía así, ¿vio? De chiste en chiste.
contra el diablo. Fue echado al foso de leones y ni lo tocaron. Parecían gatitos ahí alrededor de él. Oigan, eran leones hambrientos, estaban ahí para que se coma la gente. Estaban en un foso para echar a los condenados y que se los coman vivos. No eran gatitos mansos ni estaban bien alimentados, tenían hambre. Y lo echaron ahí y lo dejaron toda la noche. Y cuando fueron a ver, él estaba ahí sentado y dice, Daniel, ¿estás ahí? Sí. Pues, ¿no te tocaron los leones? No. El Señor vino y le cerró la boca a todos. Oh. Bueno, ese Daniel, ese siervo de Dios, Daniel 1:8 dice, se propuso Daniel en su corazón, oiga, no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió a los jefes de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Por qué hacía esta situación? Porque Daniel no estaba interesado en comer manjares ni aprovecharse de haber sido escogido por el rey. Ni le importaba estar dentro del palacio real, porque él había sido seleccionado entre otros jóvenes para ser alimentados con la comida del rey, para ser vestidos como si fuera el rey y para ser instruidos y educados como si fuera el rey. A él no le importó eso. Él siguió con lo suyo, siguió tomando agua, comiendo legumbres, y eso es lo que hacía. Entonces, él se mantuvo fiel al Rey de Reyes, al Señor de Señores y al Dios Todopoderoso, fiel, justo y verdadero. No al Rey que le daba de comer, la comida para el vientre, al Rey que le daba de comer la comida para el espíritu. Y nosotros tenemos que ser fieles al Rey que nos da la comida para el espíritu. Nosotros tenemos que ser los hijos de Dios, que tenemos que estar nutridos espiritualmente. Olvídese, por el amor de Dios, olvídese de que usted hizo tal o cual cosa. Recuerde que lo que hizo se lo dio Dios. Si es que tiene fe y le cree. Porque esa es la verdad de lo que estamos hablando. Para que no llegue al borde del precipicio y tenga luego que empezar otra vez. Manténgase alejado del precipicio, bendiciendo, orando y dando gloria a Dios. Esa es la manera. No hay ningún secreto mayor que ese. Y termino con Mateo 24, del 12 al 14. Destape bien los oídos. Oiga. Mateo 24, del 12 al 14. Destape bien los oídos. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. El fin de esta era. Porque luego van a venir otras eras. Pero eso ya es escatología y es otro momento. Lo que yo quiero mostrar es que la verdad que tenemos hoy es que hay ciclos de la vida que nosotros tenemos que romper. Porque son ciclos funestos. No sirven. Son ciclos que no producen nada. Producen error, producen daño. Ciclos que no nos ayudan. Pero sí hay ciclos virtuosos. El ciclo virtuoso donde la iglesia es protagonista. En donde el pueblo es protagonista a través de la iglesia. En donde el discípulo forma parte del pueblo. Y entonces hacemos esta trinidad nosotros, que es la iglesia, el pueblo y el discípulo.
para adorar y bendecir a Dios, para recordar de dónde nos sacó Dios, para encontrar la verdad en la que un día fuimos quitados de esa esclavitud espiritual. Todos tuvimos un Egipto, todos tuvimos un momento duro, todos de alguna forma vivimos situaciones encontradas que no hubiéramos querido tener. Pero a ti te digo que estás ahí detrás de cámara. Recuerda que este Dios vivo tuvo siervos que eligieron adorarle a Él y bendecir su nombre antes que comprar cosas del mundo. Y fueron bendecidos. Y fueron superados ellos de la maldad. Fueron retirados de la maldad. Dios los sustentó, los guardó, los crió. Hicieron cambios fantásticos. Te recuerdo a ti que estás allí. Si aún no conoces a Cristo, que busques al Señor. Que busques a este Dios hermoso. Que ores con lágrimas a Él. Y Él te va a escuchar. Y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Porque eso está escrito y Dios no es mentiroso. Te recuerdo a ti que ya eres cristiano, que no te olvides de orar a tu Padre Celestial. Que Él te está escuchando y está deseoso de que lo haga porque quiere bendecirte todos los días que te dé de vida.